siempre acostumbramos, antes de empezar, hoy vamos a tocar el tema de el noviazgo. ¿Es bíblico? Hay muchos que se preguntan y nos preguntan qué es lo que dice la palabra, qué es lo que dice bíblicamente. Una cosa es, lo que se habla, y otra cosa es lo que está escrito en su palabra, no lo que digo yo ni lo que dice el hermanito, lo que dice la palabra. Vamos a enfocarnos en la palabra, vamos a compartir, a hablar un poco del tema. Y bueno, antes de comenzar con todo esto, vamos a orar para buscar de la presencia de Dios. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Bendiciones, hermana Diana. Shalom, hermano Franco. Que el Padre Eterno esté bendiciendo. Shalom a toda la audiencia. Damos gracias al Padre que permite, después de un tiempo, estuvimos, le comunicamos también a todos los oyentes que el anciano, el hermano Juan, ha partido hace 2 meses, justo hoy hace 2 meses ha partido a la presencia del Padre Eterno. Por eso estuvimos con un periodo de duelo, transitando todo ese proceso, pero agradecidos al Padre Eterno porque su anciano fue salvo, y aquí estamos retomando y siendo obedientes a lo que el Padre Eterno había puesto ese sentir primeramente en el anciano, y después continuando con lo que el Padre Eterno le había dado las directivas para lo que había emprendido el anciano, de que se hable de la palabra del Padre Eterno, de que se hable usando también las redes sociales, todo lo que sea necesario, lo que esté a nuestro alcance, que es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, para que pueda ser instrumento útil, para que muchas almas que estén escuchando puedan recibir esa palabra de vida, esa palabra del Padre Eterno, una palabra no adulterada, sino una palabra que salga de la misma presencia del Padre, de las Escrituras. Así que damos gracias al Padre, porque gracias a su fortaleza, gracias a su infinita misericordia, podemos estar de pie y podemos estar en este momento, en este día, transmitiendo de su palabra, compartiendo con todos ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua, primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, Amén, Señor. Nuestras iniquidades, todo aquello que hayamos visto, hecho, hablado. Santo, Padre eterno, perdónanos, ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad, a cambiar, Padre eterno, como persona, no como nosotros queremos, sino como a ti te agrada. Te pedimos, por favor, Padre eterno, Yahvé, que nos des el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento para poder leer de tu palabra y no tomarlo como a nosotros nos parece, sino como a ti te agrada. Que nos ayudes a hacer tu voluntad, que nos ayudes, Padre eterno, en este camino, Padre eterno, que estamos emprendiendo, queriendo hacer tu voluntad, Padre eterno, y no ser sabio en nuestra propia opinión. Ayúdanos, Señor. Quita toda estructura, todo esto que mal hemos aprendido, todas fortalezas mentales, ataduras mentales, estructuras, todo aquello que nos impide hacer tu voluntad y seguir tu camino. Córtalos ahora, Padre eterno, Yahvé, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Limpia nuestras mentes, nuestras vestiduras. Padre eterno, Yahvé Sebaot, enciéndenos en tu palabra. Te pido, Padre eterno, que quites el velo de nuestros ojos y nos ayudes a entender, Padre eterno, y que todo lo que hayamos leído y aprendamos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos ayudes a ponerlo por obra. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, Shalom, continuamos con el programa, y aquellos que se están enganchando ahora, están poniendo ahora la radio, vamos a tocar el tema del noviazgo, el tema del compromiso. El noviazgo, ¿es bíblico? ¿No es bíblico? Y antes de empezar a ahondar todo el tema de esto que comúnmente uno escucha y dice, hasta el noviazgo se habla en las iglesias, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Yahvé? ¿Sí? Y eso es lo que
a mí me intriga. O sea, pasa que muchas veces nosotros queremos adaptar la palabra de Yahvé a lo que nosotros creemos y entendemos lo que está bien. ¿Qué me refiero? Vamos a ir antes de comenzar a hablar del tema del noviazgo. Primero tenemos que entender que nosotros tenemos que salir de toda estructura, ¿sí? No ser igual como lo hace el mundo y para ganar las almas. Porque ¿saben cómo vienen las almas a Yahvé? Por la presencia de Yahvé. ¿Por qué? Porque fueron creadas por el aliento de vida, el soplo de vida producido por Yahvé. Y cada alma está vacía sin Yahvé, porque es una ínfima parte de Yahvé. El alma es una ínfima parte de Yahvé, ¿sí? Que necesita estar en la raíz para ser alimentada, para poder continuar con esa vida, ¿sí? Toda alma que no se nutre del Padre Eterno se va a sentir vacía, porque es una ínfima porción del Padre Eterno. Lo que hace cuando uno tiene esa comunión con el Padre, está volviendo a Él, está volviendo a esa raíz, a nutrirse, ¿sí? Por más que vos no conozcas a Yahvé, Él sí te conoce a vos y sabe que una ínfima porción de Él está en vos, ¿sí? Que sos lo más precioso para Yahvé, ¿sí? Entonces necesitamos entender algo, que Dios diseñó y Él nos formó y Él sabe de qué tenemos necesidad. Muchas veces he comparado el tema, si Elohim, Yahvé, diseñó el alimento, y eso está en Levítico 11, qué es lo que necesita comer nuestro cuerpo, qué es lo que podemos comer y qué es lo que no podemos comer. Muchas veces hice una comparación con lo secular, es como si a un auto que es de nafta agarramos y le ponemos gasoil. Ambos trabajan a diferentes temperaturas, ambos funcionan de distintas maneras y obviamente si a un auto nastero le ponemos gasoil, vamos a terminar arruinando el motor, ¿sí? Entonces, así nuestra vida, así como el fabricante de ese auto le puso, este auto funciona tal y este es el manual y hay que cargar esto, Yahvé, que nos diseñó, que nos formó, que nos creó, sabe lo que es bueno para nuestro cuerpo, pero uno tiene la decisión y Dios nos da la libertad. Uno tiene el libre albedrío, ¿sí? Pero también tenés que saber las consecuencias, ¿sí? No podemos adaptar la palabra de Yahvé a nuestra conveniencia. Y conveniencia me refiero, ¿sí? Por el tema del noviazgo. Bíblicamente no van a encontrar el tema noviazgo, ¿sí? Entonces, y para ir profundizando, porque muchos me van a decir, no, pero ¿qué estás hablando? ¿Por qué estás diciendo esto? Nosotros no tratamos ni de judaizar, sino de ir a la fuente, a la raíz, la palabra. ¿Saben cómo se crearon las religiones? Porque la palabra es una sola. Las religiones se crearon por la falta de Espíritu de Dios, que es lo que produce la unidad. Porque la palabra, aun cuando nosotros en el Shabbat decimos Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, Yahvé es uno, ¿sí? Él es unidad. Pero cuando el hombre se separa de Dios, ya no es unidad. Por eso las distintas religiones que hay. Pero la palabra de Dios no es religión, es vida. Y uno tiene la libre decisión de seguir el camino o no seguirlo, ¿sí? Me refiero a que muchos no aceptan esa forma de vida. Obviamente que la carne es pecaminosa, ¿sí? Y la carne es contra el espíritu.
Por eso la carne tiene que ser sujeta al espíritu para que tenga un orden, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Si me permitís, hermano Franco, sí. Para todos los oyentes, si usted tiene algún lápiz o alguna virome y algún papel, por favor, trate de apuntar, porque son varios versículos y es importante poder tenerlo presente, por si el Señor permite por ahí pone en su camino personas o almas, jovencitos o personas a los que el Señor les traiga memoria esto que estamos hablando hoy, estos pasajes, para poder estar ministrando o ayudando a esa vida. Así que, hermano, los invitamos a que apunte todo este tema que el hermano Franco está compartiendo con varias citas bíblicas, porque es necesario poder tenerlo presente hoy, que tanto el enemigo se ha levantado para querer confundir las mentes, y cuanto más de aquellos que tienen que tomar esta decisión. Amén. Porque saben que las personas como que van a Dios y quieren todo ya. Uh-huh. Y en las cosas de Dios lleva su tiempo, ¿sí? Es en su tiempo. Amén. No en mis tiempos. El tema es que uno es como que dice, no, se me pasa la vida, quiero ya. Y el problema es que resulta que no oraron a Dios por la persona que van a tener al lado, sino que la tomaron. Y después, cuando vienen los problemas, Yahvé, ayúdame. Tengo esta esposa y resulta que yo quiero encomendarme a ti, quiero ayunar, y de repente se ven que hay conflictos en el hogar. Y al principio era todo amor, al principio todo cariño, un par de meses, y después viene el problema. O sea que, hermano Franco, esta decisión no es una decisión así nomás, sino que es una decisión importante. No solamente la decisión afecta ahora, sino afecta a la descendencia, futura descendencia. Es como que nosotros no entendemos la dimensión de las decisiones que nosotros estamos tomando y las consecuencias que puede tener. ¿Por qué? Fíjense que en la palabra de Dios habla de bendiciones y habla de maldiciones. Así ¿sí? Es. Amén. Y fíjense que la bendición de Abraham, hasta el día de hoy, su pueblo está viviendo esas bendiciones. Y también las consecuencias de haberse apresurado Abraham, haber tomado una decisión apresurada. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de todo esto. ¿Debemos orar a Yahvé para poder tener una persona idónea a nuestro lado? ¿Cómo saber si esa es la persona que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo saber si... Porque sepan que cuando dos personas se unen, no es cualquier decisión, es una responsabilidad, ¿sí? No es un libertinaje, es una responsabilidad. La libertad es una responsabilidad, ¿sí? Yo no puedo andar de mi vida haciendo lo que se me ocurre, ¿sí? Tiene una responsabilidad, la libertad tiene una responsabilidad. Y ser un desordenado y hacer ciertas cosas tiene también sus consecuencias y puede afectar ahora y mucho más adelante. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? ¿Por qué empiezo hablando del tema del corazón? Engañoso es el corazón. ¿Por qué el tema del noviazgo? ¿Cómo que no existe noviazgo? ¿Cómo es esto, hermano? No entiendo. ¿Cómo de repente hablamos engañoso es el corazón? ¿Sí? Hablamos al principio, la carne es pecaminosa. Obviamente que a la carne no le va a gustar orar. A tu carne no le va a gustar comer sano.
obviamente te va a gustar todo lo que daña a tu cuerpo. Obviamente que te va a gustar hacer cosas que a vos, sin darte cuenta, te van a perjudicar, ¿sí? No es, por ejemplo, que la gente hace cosas y termina siendo dañada y dicen no lo puedo controlar. Hacen cosas porque le termina gustando y después las termina perjudicando, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos de las comidas. Las comidas, hay comidas que te hacen bien a tu cuerpo y hay comidas que vos decís, uy, está riquísimo, pero lleno de grasa, lleno de esto, lleno de aquello otro, que daña tu cuerpo. Entonces, justamente la verdurita no es la que te va a gustar esa comida que tiene aderezo, que tiene grasa, que tiene esto otro. Cosas que por ahí te gusta a vos, pero a tu cuerpo le repercute mucho. No le hace bien. No le hace bien, ¿sí? Así en todas las áreas. Así en todas las áreas. Y fíjense que, así como en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios comenzó a pasearse por la faz de la tierra, y comenzó a ordenarse la tierra. Así nuestra vida necesita la presencia de Dios, para que todo sea ordenado. Y no en mis tiempos, en los tiempos de Él. Amén. Porque Dios podría haber ordenado la tierra todo en un momento, pero 6 días le llevó y el 7º descansó. Tenemos que aprender que aún Yahvé, teniendo todo el poder, porque Él creó el tiempo, el espacio, la materia, creó todo creó, el espacio, todo lo creó, y se tomó su tiempo. No fue en un abrir y cerrar de ojos. Fue primer día, segundo, tercero, y poco a poco fue ordenando. Así nuestra vida tiene que ir siendo ordenada. Mi vida tiene que amoldarse a la palabra de Dios, tiene que ser transformada por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios hay libertad, hay transformación. Cuando nosotros le damos lugar al Espíritu, hay un cambio en nuestra vida. Amén. Ahora, si tu vida era desordenada y vos resulta que frecuentabas los boliches, ibas con las lucecitas, que la música, que esto, lo otro, y resulta que llegaste a la congregación, qué aburridos que son estos. Y decís, y dicen, y bueno, vamos a poner un poco de colores, un poco de alegría, o lo quieren hacer transformar. No, esto no es un boliche del mundo, este es un boliche cristiano, ¿sí? Un boliche creyente. Cristoteca, como muchos dicen. Ah, bueno. Entonces, quieren de alguna forma lo que vivían en el mundo, tenerlo también como creyente. Ya aceptaron a Yeshua en su corazón, pero quieren de alguna forma, pero sanamente diciendo, seguir con el baile, seguir con esto. Entonces lo que ellos creen que en ese momento se divertían y le hacía bien, muchas veces no se daban cuenta y estaba dañando su vida. ¿Y qué quieren hacer ahora? Mediante esto, mediante estas cosas, uno quiere adaptar la palabra de Dios a su conveniencia, como para ellos, cada uno sentirse bien y decir, bueno, yo en el mundo iba a los boliches, iba a esto, lo otro. Ahora yo en las cosas de Dios quiero escuchar las alabanzas y dice, y danzar y esto y lo otro, pero no logra ese cambio, esa conversión, esa transformación. Y la transformación no tiene que ser como nosotros lo creemos. Resulta que en el mundo, claro, cuando iban al boliche, no tenían que comprometerse. Si les gustaba una chica, iban, se acercaban a esa chica, creaban una relación y avanzaban, ¿no? Y después estamos de novio. ¿De dónde salió el tema noviazgo? ¿De dónde salió el tema noviazgo sin compromiso? Porque cuando habla
noviazgo en la palabra de Yahvé no habla de un no compromiso. Noviazgo no es, ¿sabes qué? Discúlpame, no me gustás y bueno, y van por otra chica. Este chico va por otra chica, resulta que esta no le gustaba, no le convenía tampoco, era creyente, pero no era digamos, tibia, entonces digamos no está en las cosas de Dios, voy buscando otra. Entonces, el noviazgo que me habla la palabra de Dios, cuando Dios viene a buscar a su novia, el precio que pagó su hijo amado Yeshua fue muy alto precio. Fue un compromiso. Y no es para comprometerse e ir a andar dando vueltas. Fue un compromiso. Y ese compromiso no se rompe. No es el noviazgo. Ahora, Satanás conoce la palabra a la perfección, más que todo creyente. El creyente por ahí tiene la Biblia y la tiene guardada en la biblioteca, llena de polvo, la tiene guardada ahí. Pero Satanás conoce la perfección y es algo que tiene la constancia, que es lo que le falta hoy a muchos de los creyentes. No tienen constancia en las cosas de Dios, no tienen constancia para leer de la palabra. ¿Pero por qué no tienen constancia? Porque no tienen oración, porque no tienen comunión, porque no tienen ayuno. Se olvidaron de los ayunos. Y el ayuno que dice Isaías 58, el verdadero ayuno, es para romper ataduras de maldad, cortar todo yugo de opresión. Entonces, no tienen dirección, tienen el mapa, tienen la Biblia, pero no tienen la dirección del Espíritu, no tienen esa brújula y no saben para dónde ir. Entonces no saben discernir en lo que está bien y lo que está mal. Satanás los está engañando, diciendo, ¿sabes qué? Podés estar en noviazgo, podés tener un noviazgo. Y resulta que empiezan de la mano, un besito acá, un besito allá. Y después, pastor, pecamos, no pude, pasó esto, pasó lo otro. Entonces, ¿qué es el noviazgo? ¿Cómo son las cosas de Yahvé? Amén. Porque uno cree que cuando entró al camino ya está, hay una transformación y ya cambiaste, tu vida ya Yeshua está en tu corazón, es como que ya no tenés que seguir cambiando. Y la palabra me dice, llegar hasta la estatura de Mashiach. Es como que dejamos la palabra de lado, no hay que cambiar ya Yeshua me transformó y yo ya estoy en el camino, yo vengo, congrego, voy a la congregación, voy a la iglesia, oro, alabo. O sea, entender, mi hermano Franco, que el concepto que uno puede entender por noviazgo no es el mismo que el mundo entiende por noviazgo. El mundo entiende por noviazgo, no el compromiso. El mundo entiende por noviazgo no tener ese compromiso. Es más, ¿a qué te lleva el tema de los boliches, el tema de la salida de amigos y chicas? Que después terminan los mismos creyentes cayendo en fornicación. ¿Y qué es fornicación? Tener relaciones antes del matrimonio, no lo establecido dentro de los parámetros de Yahvé. Y sepan lo que dice la palabra. Ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún adúltero va a entrar al reino de los cielos. La salvación no la tenés comprada. Y escrito está. Y eso dice, ¿cómo es eso? Si yo acepté a Yeshua en mi corazón, ¿cómo puede ser eso? Hay una palabra en Apocalipsis, que si ustedes le prestan atención, lo que dice en Apocalipsis 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere,
Yo le haré columna en el templo de mi Elohim y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los cielos de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Amén. Acá claramente me dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, mensaje a Filadelfia. Entendemos que es este último tiempo, sabemos los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Entonces dice, retén tu corona para que ninguno la tome. No es que sos salvo, siempre salvo, acepté a Yeshua, ya está. Lo dice también las Escrituras, que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no con un miedo paralizante, sino teniendo temor, que el mismo Padre Eterno, si bien nos da el libre albedrío, es el mismo que dice justamente los evangelios, cuando Yeshua les dice a los discípulos, tened temor de aquel que puede echar sus mismas almas al infierno. El mismo Padre Eterno es el que tiene poder para salvarnos y también el mismo para echar un alma al infierno. Entonces, pero el Padre nos da la oportunidad, como decía hoy el hermano Franco al principio. Él nos enseñó a través de las Escrituras, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 28, cuando saca al pueblo de Israel el Señor y lo lleva por el desierto para instruirlo antes de entrarlo a la tierra prometida. El Señor tenía que enseñarles cómo tenían de caminar delante de su presencia, porque Israel venía de estar en un lugar que era idólatra, venía de un lugar en Egipto donde se movían muchas cosas que eran abominables delante del Padre Eterno. Entonces el Padre tenía que limpiarlo, el Padre tenía que santificarlo antes de entrarlo a la tierra prometida. Amén. ¿Y saben la importancia de todo esto? La pregunta es, ¿cómo se filtró esto en la iglesia? ¿Cómo se filtró si el noviazgo que me habla de la palabra, habla de un compromiso, de casamiento, y no me habla de un noviazgo de no compromiso? Era comprometerse y estar casados, y no se casaban delante de cualquiera. O sea, era un compromiso que tenía tanto validez como el matrimonio. Exactamente, ese compromiso, ¿sí? Y después vamos a ahondar más del tema del compromiso. Amén. Pero yo quiero hacer hincapié en el tema del desorden en el corazón, porque engañoso es el corazón, dice. Y qué importante lo que vos decís, hermano Franco, porque hoy en día podemos ver cuántos jóvenes, y no solamente jóvenes, sino personas que justamente están solteras y aún dentro de la misma congregación, a falta o por ignorancia, justamente como dicen Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y muchas veces no se toca este tema o se toca muy por arriba. Entonces se da sobreentendido que todos saben cómo el Padre Eterno quiere que sea el compromiso o el noviazgo delante de la presencia del Señor. Se omite y después tenemos problemas, después no sabemos cómo ministrar esas vidas que se pusieron en aprietos porque justamente no hubo un conocimiento de la verdad, no hubo un conocimiento acerca de qué es lo que al Padre Eterno le agrada, porque al Padre Eterno le agrada que nosotros oremos por estas decisiones que tengamos que tomar. Al Padre Eterno le agrada que nosotros busquemos su guía. Amén. Y vamos a tocar un tema, no solamente el noviazgo, la diferencia del noviazgo, porque uno habla de compromiso y otro habla de algo liberal. Y otra de las cosas que muy común se ve en las iglesias y en lo secular les puedo decir que va cada uno, por ejemplo, los varones iban diciendo a las chicas, qué bonita que sos, qué linda que sos, esto, lo otro. Y bueno, la que le gustaba le sonreía, bueno, hay una atracción o algo. Entonces se iban acercando, se arrimaban, pasaba esto, lo otro. Los piropos. Y los piropos, ¿sí? Eso es otro tema, hermano Franco. Usted dice que los piropos son aconsejables, que un creyente tiene que decir piropos a las hermanas. O las hermanas a los hermanos. ¿Qué tema? Yo diría que es algo muy, pero
muy complicado. ¿Dónde se meten? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua, no estoy hablando de una cosa en los mandamientos, porque muchos me van a decir, sí, porque eso es el antiguo pacto, el antiguo testamento, como muchos lo conocen, pero yo digo, no es testamento, porque si el testador vive, de nada deja herencia, pero como es un pacto, hay una herencia. Aleluya. Y es un Elohim de pactos, donde Él me deja donde Él me deja una herencia. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces no es un testamento. Pero unos me van a decir, no, pero eso del Antiguo Testamento es para los judíos, el Nuevo Testamento. El mismo Yeshua, el que muchos lo conocen como Jesús, el mismo Yeshua que nació en Israel, ¿sí? Judío, alabador de Dios, ¿sí? Decía, aquel que codicia a la mujer, que mira, ya está adulterando en su corazón de la mujer, ¿sí? No es solamente el adulterio, ya ver el hecho consumado, sino habla de cuando uno tiene un acercamiento y uno empieza a hablar de determinada forma con esa persona, ya adulteró con ella, ya hay pecado antes o sea, ya se formó ese pecado. ¿Se entiende? Pero fue mis pensamientos. Hay algo que me enseñó y aprendí mucho de un rabino que dice, los ojos ven, el corazón desea y el cuerpo actúa. Si está en tus pensamientos, hay algo que no está bien, ¿sí? No te estoy diciendo que no vas a tener, pero por algo Elohim te dejó la oración. Es el arma más poderosa que tenemos. Y mediante esa oración, orar al Padre, porque hay algo que no está bien. En tu mente no está bien. Si está ese pensamiento, hay algo que no está bien. Por eso Elohim te da la oración, para que tu mente sea sujeta al Espíritu de Yahvé, para que tenga un orden tu mente, para que tu vida tenga un orden. Amén. Y me meto en el tema de esto que dicen, el piropo es sano, no estoy haciendo nada de malo. Y resulta que van a una mujer y le dicen... Perdón, no quería desviar del tema, ¿no? Pero ya que se está tocando, hermano... Es fundamental porque saben que muchos de los creyentes caen por esto. Resulta que van a... Claro, yo soy pastor, entonces yo ya estoy casado, no pasa nada. Entonces, qué bonita que está, hermana. Qué linda vestimenta. Y resulta que no es a tu esposa que estás halagando. Estás halagando a otra mujer. Y resulta que cuando hubo algo en el corazón de esa mujer y se viene acercando al pastor, pero la hermanita se me tiró. Yo no hice nada. Se confundió. Entonces, donde hay desorden, donde hay confusión, no es de parte de Yahvé. Andar diciendo piropos, sea varón a mujer, sea mujer a varón, ¿sí? Es abrir la puertita al enemigo, y el enemigo no te va a pedir permiso. Va a pasar y te va a destruir, porque vino a robar, matar y destruir. Por más que vos me digas, sos la persona más ungida, de más oración, la carne es pecaminosa. Un huequito que le dejaste al enemigo pasó y te hizo estrago. Y Yeshua golpea la puerta, te avisa, te pide permiso. Amén. Pero el enemigo no te va a pedir permiso, te va a destruir. Entonces, ¿cuántos pastores han caído por causa de una hermanita? ¿Cuántas mujeres de fuego han caído por causa de un hermanito? Y resulta que dicen, y empiezan a decirle cosas. Una cosa es tu compañera, ¿sí? Una cosa es la que está con vos, una cosa es tu compañero, ¿sí? O sea, entre esposos. Entre esposos. Siempre con el respeto de decirse cosas bonitas. Y confunden amabilidad, ser amable, con esto. ¡Uy, qué caballero! Le abren la puerta.
Y ahora les voy a hablar del tema bíblico, la importancia, cómo hay que orar, qué es lo que hay que hacer. Y por algo Elohim nos dejó la palabra, porque hubo gente ungida, no es que nosotros no lo podemos alcanzar. Si ellos los alcanzaron, nosotros también. Nos está diciendo de que si ellos pudieron alcanzar bendiciones, para que nosotros tengamos fe, que Dios va a hacer. Amén. Dios conoce el corazón del hombre, sabe que falla. Por eso nos dejó su palabra, para que indaguemos, para que leamos, para que oremos, para que busquemos. Amén. Entonces, Y es otra forma también, hermano Franco, de cuidar nuestro prójimo y cuidarnos a nosotros, de ayudar a nuestro prójimo y a nosotros mismos a cuidarnos en santidad para el Padre. El cuidarnos en lo que hablamos. amén. Porque la lengua tiene mucho peso, ¿sí? Entonces resulta que si el mismo Yeshua dijo de cuidarse del adulterio, aun cuando una persona codició, un hombre codició ya a una mujer y la miró, se adulteró en su corazón. Amén, hermanos. Entonces, Amén. uno tiene que entender esto. No es que uno es legalista. Uno trata de transmitir qué es lo que puede pasar, porque hoy vamos a hablar de las consecuencias también, y bíblicamente, porque nos vamos a ir a la palabra para ver, ¿esto es así? Amén. Amén. Y fíjense que lo torcido del corazón, porque muchas veces dice, no puedo más, me gusta esta chica, y resulta que es como que se enferman o tienen esa situación y dicen, me enamoré de tal persona, ¿sí? Y no pueden evitarla y resulta que sufren y dicen, me gusta tanto esa persona. Resulta que, fíjense lo que se mueve en lo secular, porque voy a tocar un tema, por ejemplo, ven las telenovelas y dice, se enfermaron de amor, resulta que era un matrimonio y la mujer estaba casada con tal persona y dice, tiene problemas y vio a la persona ideal, deja a su marido y se va con otro. Porque dio lugar al amor, dio lugar porque a lo que sentía. Entonces, pero ¿qué pasa? Dice la palabra, engañoso es el corazón. Y vamos a verlo en la palabra. Vamos a ver, fíjense bíblicamente. Porque muchos dicen, me enamoré, me gusta tal persona. Pero ¿sabes qué? Muchos no consultan si es la voluntad del Padre. Y porque no quieren escuchar la respuesta de Yahvé. Porque cuando le dicen, Padre eterno, me gusta esa chica. Y Dios te dice, no, esa chica no es para vos. ¿Por qué, Yahvé? Si esta me gusta, yo quiero esa. O muchos piensan que el Señor les va a mandar un compañero o una compañera feíto o feíta, según lo que dicen algunos. Entonces dicen, bueno, como que el Padre Eterno no nos conoce y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ante esto, ¿qué hacen? Lo tomo. Después cuando viene el problema, oro. Y después viene el llorar. Fíjense lo torcido que es el corazón. Vamos a irnos a 2 de Samuel, Amén. Capítulo 13. Porque uno dice, no, pero yo soy un hijo de Dios, yo oro. Pero creo que todavía la palabra de Dios nos entendió que vamos camino hacia la estatura de Mashiach, que hay muchas cosas que tenemos que ordenar. Amén. Y unos creen que ya al haber aceptado a Yeshua, ya se transformó toda nuestra vida y cambió. Que ya cortamos toda maldición. Porque dice, las maldiciones fueron colgadas en el madero, sí. Y déjame decirte una cosa. Hay muchas maldiciones que vas a ir cortando a lo largo de tu vida, ¿sí? Pero, ¿sabes lo que hace Yahvé? Porque es fácil poner, Yahvé, te pido que cortes esto, te pido que cortes aquello otro. No. Te va a llevar por un camino donde te va a hacer que vos te desarrolles y empieces a orar y a utilizar el arma tan poderosa que Dios te dio para ir cortando esas ataduras de impiedad. Y a medida que vos crezcas espiritualmente, aún ataduras de antepasados se van a ir cortando. A medida que vos vayas creciendo espiritualmente, no por vos, porque la unción del Padre
va a podrir todo ese yugo. Aleluya. A medida que nosotros nos elevamos espiritualmente, muchas ataduras espirituales comienzan a cortarse Gloria a tu nombre, Padre. por el fuego de la presencia de Yahvé. Santo. ¿Sí? Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 13. Fíjense lo torcido del corazón. Aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacer cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo encubrirás a mí? ¿No me lo encubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón, fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarla. Y dijo Amnón al rey, y esto habla, sigue hablando de la palabra, si tiene oportunidad de seguir leyendo, y dice: y fue Tamar a la casa del hermano Amnón, el cual estaba acostado, estoy leyendo el versículo 8, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego el sartén y sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echa fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Resulta que, fíjense que David, una persona que buscaba muy fuerte de Dios, ¿sí? No era que en la casa de David no conocían de la palabra de Yahvé, conocían de la palabra de Yahvé. No eran que eran personas que no tenían el estudio, eran hijos del rey. Tenían que conocer la Torá, porque en Israel desde niños se enseña la Torá, la palabra de Yahvé. Y se instruye al niño desde que es niño en la palabra y en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice la palabra de Yahvé? El corazón. Dice que habla del corazón y que es desordenado, ¿sí? En Jeremías lo leímos recién. ¿Y ahora qué me dicen de esto? Porque cada uno va dando la libertad a su corazón, diciendo: me enamoré de tal persona. Siento tanta aflicción y tanta angustia porque yo quiero alcanzar, me gusta tal persona. Y resulta que hasta se enferman por esa persona. Pero, dice la palabra, desordenados en corazón, ¿quién lo entenderá? Fíjense que hoy compartí del tema: en el principio la creación estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios fue ordenando todo lo que estaba desordenado y vacío.
así cada cosa de nuestra vida la tenemos que poner en las manos de Dios, para que Yahvé trate y obre en nuestras vidas. Saben que muchos de los ministerios, muchos de los creyentes caen por no entender esto en la palabra de Dios. Se fijan de leer la palabra de Dios, se fijan de orar a Dios, pero no poner su vida en las manos de Dios para ser formados por Dios. Y me refiero en todo. Fíjense un niño, ¿sí? Por más que sea una criatura, ponen a 2 o 3 chicos y le ponen un solo juguete. Fíjense si no se van a enojar o se van a pelear entre ellos, de tan chiquito, ¿sí? Y cada uno va a querer ese juguete. Y van a encontrar que el carácter del niño está a flor de piel, pero a medida que uno va creciendo y a medida de las circunstancias, las cosas que uno atraviesa en la vida, nuestro carácter no se cambia, va siendo formado. Pero cuando nosotros lo ponemos en las manos de Dios, terminamos, fíjense el tema de Moisés. Tenía celo por los hijos de Yahvé, celos por sus hermanos los judíos en Egipto. A tal punto que vio un egipcio castigando a un hermano, un judío, y que hizo, él lo mató, por el carácter explosivo que tenía Moisés. Pero cuando fue tratado por Dios en ese carácter, fue el hombre más manso en toda la tierra. Ahora, ponemos el carácter en las manos de Dios y no ponemos la parte emocional. ¿No se fijan que dice, cuando se separa un hombre y una mujer que están casados, dice, yo siento que el alma se me desgarró, siento que algo de mí se desprendió? Porque en el alma están las emociones. ¿Y sabe dónde ataca más Satanás? Porque sabe que los puede derribar en las emociones. Es donde más ataca Satanás, porque sabe que ahí tiene un tiro y es certero. Porque es directo al corazón, emocional, espiritual. Y si cae en lo emocional, dice, no se afecta a lo espiritual, dice, no se van a levantar. Pero Dios lo que está creando son guerreros. Amén. Personas de fuego. Aleluya. No personas que estén fluctuando en el espíritu, sino que están sobre la roca, no sobre la arena. Fíjense, hablando en tema secular para que también se pueda entender, a los soldados no los preparan de una forma dura, alejados de la familia, aislados. ¿Para qué? Para que no fluctúen lo emocional. Llegan a tal punto una estructura para estar en medio de la batalla. ¿Sí? Fíjense cómo son formados los guerreros. No son formados así nomás. Entonces, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Fíjense, muchos dicen, me enamoré de tal persona. ¿Sabes si es de parte de Dios? Porque dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? No hay otro que le pueda entender más que Dios. Amén. ¿Quién puede formar ese corazón? Dios. No hay otro como Él. Es que si no permitimos que el Padre Eterno esté guiándonos en ese tipo, en todo tipo de decisiones, sufrimos mucho fuera de la voluntad del Padre. Ahora, como bien decís, hermana Diana, ¿por qué ponerlo en las manos de Dios lleva más tiempo? Resulta que orás a Yahvé por tal persona, orás, y resulta que oran por la persona, ¿sí? Oran, quiero esta persona, pero no oran, Yahvé, yo quiero, si soy un hijo tuyo, necesito que mi esposa sea una esposa de tu espíritu. No oran para que Dios intervenga. Para que un matrimonio se mantenga en unidad, necesita la unión del Padre, para que sean uno y uno en Él. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios dice Ejad, habla de unidad. Entonces no puede ser unidad y siempre va a haber conflictos porque el Padre no está en el medio. Es más,
para que pueda formarse una unidad, tienen que atravesar cierto proceso para formar la unidad. Y lo que Dios está, muchas veces orás por, Padre eterno, te pido para poder tener esa persona, esa compañía, ese compañero. Y resulta que Dios te forma en el ministerio. Resulta que Dios te manda de acá para allá, te manda a hacer esto, te manda a hacer lo otro. Y no es que está dejando y se olvidó el tema de tu esposa. Te está formando para que el día que vos te cases seas uno, seas íntegro y no te caigas, ¿sí? Que aprendas a depender de Él. Porque resulta que... Hay otro tema, hermano, que tocaste muy, muy importante. O sea que el Padre lo que permite, o cuando una sabe que está ya apto para un compromiso, o para un noviazgo compromiso, como dice las Escrituras, ¿cómo uno puede saber si ya es el tiempo o es el momento? Es que uno tiene que estar maduro espiritualmente. Amén. Fíjense que lo que Dios hace es que no estén fluctuando. Desarrolla primero el ministerio que Dios puso en ustedes, los va formando a tal punto que puedan estar firmes. Resulta que si lo comparamos con el mundo va a decir, bueno, me gustaría tener tal esposa porque necesito estar en pie, y es como que apoyan sus emociones en alguien que tiene al lado, en alguien que se puede caer, en alguien que te puede fallar. Es un ser humano, el ser humano no es perfecto. Entonces apoyan toda su parte emocional. Resulta que cuando están con esa persona, aunque no quieran casarse, se van formando una sola carne. Aunque no quieran casarse y estar con... No, yo voy a convivir, no me voy a casar. Resulta que terminan sufriendo igual, porque dice, no, yo no quiero sufrir. Mis papás se casaron y resulta que a mí le fue re mal, yo no quiero que me vaya mal. Y resulta que quieren una persona al lado para sostenerla emocionalmente. Y Dios lo que los prepara emocionalmente para poder tener una relación, para poder tener una familia, para ser cabeza de hogar, para ser cabeza de una congregación, para ser cabeza, para ser un instrumento en las manos de Yahvé. Amén. Y Yahvé no va a unir con yugo desigual, va a unir conforme al Espíritu, va a unir conforme a lo que diseñó el Padre. Amén. Amén. Fíjense, recién compartíamos lo desordenado que es el corazón. Cómo Amnón era hijo del rey, escuchó la palabra de Yahvé, y resulta que se enfermó porque la hermana era de muy hermoso semblante. Y ahora, ¿por qué desordenado el corazón? Está escrito en la palabra. Desordenado es el corazón, engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y el único que puede entenderlo, el único que lo puede direccionar es Yahvé. Amén. El único que puede ordenar tu carácter, si sos una persona violenta, agresiva, si vos pones tu carácter en la mano de Dios, va a direccionar ese carácter, va a encaminar ese carácter. Y quiero que vean lo que hace un ungido de Dios, cómo se mueve realmente una persona de fe. Amén. Quiero que vayan a capítulo 24 de Génesis. Génesis 24. Vamos a leer el título que dice: Abraham busca esposa para Isaac. ¿Sí? Versículo 3 dice: Abraham llama al criado, ¿sí? Al que estaba a cargo de toda su casa, donde él descansaba y le dejaba todas sus cosas. Y dice en el versículo 3: Y te juramentaré por Yahvé, Elohim de los cielos y el Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac,
El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Resulta que Canaán era una tierra idólatra, donde ofrecían sacrificios, donde hacían lo malo y lo terrible delante de Dios. Ahora, Abraham salió más o menos de la parte de Caldea, de Ur. Y resulta que el papá de Abraham no era que no creía, pero en parte estaba con la idolatría. Entonces, ¿qué le dijo a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Resulta que Abraham salió. Sí, en la tierra que Elohim mostró. Y ahora quiero que vayan a Génesis 24, versículo 12. Vamos a ir al versículo 12. Y dice: cuando Abraham envía, ¿sí?, al criado, al que dejó responsable para que vaya a buscar una esposa a cierto lugar. Y dice: y dijo: oh Yahvé, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjense que todos en la casa de Abraham eran conocidos y entendidos en la palabra de Dios. Y oraban, y este siervo fue y oró. Encomendó esa mujer para Isaac, ¿sí? Vamos a ir unos versículos más adelante, cuando en versículo 46 dice: y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres, hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Yahvé, y bendije a Yahvé, el Elohim de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Vamos a ir al versículo 66, capítulo 24, Génesis 24, versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Acá tenemos un hecho, porque el compromiso siempre se le pide, el varón va y le pide la mano al esposo, al padre, para poder tomar por esposa a esa mujer. Pero en este caso él no fue, directamente fueron casados, comprometidos, y si ustedes leen todo el capítulo 24, se van a dar cuenta de que ya hubo un compromiso, que ya esa mujer dejó su tierra, su parentela, para unirse a un varón que no conocía, pero que Yahvé había
aparejado y había bendecido para que diera con esa chica, y no con cualquiera. Fíjense que ese criado fue amable con las doncellas, las mujeres que nunca conocieron a varón, ¿sí? Y cómo fue ese compromiso, y directamente cuando llegó a Isaac se formalizó ese compromiso, ese casamiento, esa unidad. Amén. Vamos a ir a una alabanza, una pausa, y vamos a seguir hablando de este tema, el tema del noviazgo, del compromiso, ¿es bíblico? No. Vamos a seguir compartiendo. Amén. זוכן כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת שבוב נוחו ביום שבת לראש נביא ואולמי ואות ישעשה עמי נטע שורק בתוך כרמי שוי שבת בני עמי דרור יקרא לבן עמת וינצוחם כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת שבונוכו ביום שבת דרור יקרא לבן עמת וינצוחם כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת שבונוכו ביום שבת דרוך פורה בתוך בוצרה וגם בבל אשר גברה נטוץ צרי בעברה שמה קולי ביום יקר אלוקים תן במדבר הר הדס שיטה בראש תדהר ולמזהיר ולנזהר שלא ממתן כמי נהר דרור יקרא לבן עמת וינצחן כמו בבת נעים שמכם ולא יושבת שגובלוכו ביום שבת דרור יקרא לבן עמת וינצחן כמו בבת. Amén. Seguimos compartiendo para aquellos que ponen recién la radio. Estamos tocando el tema del noviazgo. ¿De dónde sacó el noviazgo? Fíjense una cosa de lo que dice la Biblia del noviazgo, que viene a buscar a la novia, limpia, pura y sin mancha. ¿Por qué dice eso el Padre, Yeshua? ¿Por qué dice eso Elohim, Yahvé? ¿Por qué? ¿Y cómo se ha confundido y tergiversado todo el noviazgo? Porque es un noviazgo en el mundo sin compromiso. Vamos de la manito, vamos con esto, lo otro, pero no hay un compromiso. Es andar en libertad, le dan la libertad al corazón. Fíjense que el corazón necesita ser sujetado al espíritu, y necesita, porque vimos que Amnón, conociendo de la palabra, falló porque no le dio el lugar más importante de Yahvé, sino que él siguió los deseos de su carne y le dio la libertad a su corazón. Y terminó ¿qué? Pecando. Vamos a ver algo, porque van a decir, pero lo de Isaac está bien, oraron, se comprometieron. Vamos a ir a otro versículo. Sé que nos hemos extendido de la hora, pero vamos a ir a otros versículos. Sé que el programa da para un poco más de tiempo, pero vamos a compartir esto ahora y vamos a dejar otra parte para otro programa, ¿eh? Yo quiero compartir con ustedes lo de Mateos, porque muchos me van a decir, no, eso es el antiguo pacto, no es actual, como que la Biblia ya no es. Entonces
cada uno toma, resulta que te encontrás que cada uno toma lo que bien le parece. Ah, no, vos sabés que esto, y así se forman las religiones, cuando no le das el primer lugar a Dios. Ahí se forman las idolatrías. Ahí es cuando le das la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque querés independizarte de Dios, quien te formó, quien te diseñó. Y Él no quiere tu mal, quiere formarte, quiere guiarte y quiere glorificarse a través de tu vida. Glorificarse en tu matrimonio, en el hogar. No solamente vamos a tocar el tema que sino más en otro programa vamos a tocar el tema, pero ya está, y yo ya ni siquiera me casé y ya tengo hijos. ¿Qué hago ahora? Vamos a tocar todos estos temas. Muchos nos vienen, nos preguntan y nos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora metí la pata, ¿y ahora cómo hago? Dios mío, ayúdame. Resulta que no consultaron a Dios, pero cuando tienen problemas, Dios mío, ayúdame. Sabe que Dios te va a ayudar, pero necesita que vos te rindas de todo corazón. ¿Sí? La palabra de Dios saca a luz el pecado, no para decirte sos un pecador, sino para cortar esa atadura que ese pecado está haciendo sobre tu vida. ¿Cómo? Yo soy un creyente, me está atando. Yo soy libre en el nombre de Yeshua. Pero cuando vos pecás, le estás cediendo lugar al enemigo, le estás abriendo una puertita al enemigo. Y sin darte cuenta, vivís en aflicción, en problemas, en esto, lo otro, porque cediste un espacio al enemigo. Y Dios te quiere ir haciendo libre de todas estas cosas. Y en otro programa vamos a hablar el tema de las maldiciones, ¿sí? Pero ahora quiero ir con ustedes a Mateos capítulo 1, versículo 18. Fíjense que dice nacimiento de Yeshua. Dice, el nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María, fíjense, desposada, que significa, se los digo así. El significado lo busqué, dice desposar, unirse en matrimonio. ¿Sí? Significa unirse en matrimonio. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo antes que se juntasen? ¿Cómo el compromiso? Explico cómo era el casamiento antes, no como vemos ahora, se comprometen, hoy al mediodía y a la noche se da el casamiento. No, las cosas no funcionaban así antes, ¿sí? Había un compromiso donde primero eran las casas que se evaluaban, eran acá en las tribus de Judá. El varón iba a la casa de familia a hablar con el jefe de hogar porque quería una esposa. Esa mujer, para él tomarla por esposa, iba a pedir su mano. Si el padre de familia aceptaba y la mujer aceptaba, se comprometían y hacía una celebración donde se pagaba unos votos, donde el varón ofrecía por la mujer. Y el varón no es que la veía todos los días, uy, qué lindo, esto y lo otro. No. El varón se iba a su casa, acordaban, de acá a un año vengo a tomar a mi esposa. Resulta que el varón se iba a preparar la casa para la familia, para formar su futura familia. Y la mujer se preparaba para descendencia. Es más, las bendiciones que se decían en ese momento, se decía madre de multitudes, le decían. Entonces, fíjense de dónde salió el tema de las vírgenes prudentes, las insensatas. ¿Cómo es esto? Resulta que cuando llegaba el tiempo del varón tomar a su esposa, ya se habían comprometido.
prácticamente un casamiento. No era que iban saliendo, ¿saben qué? Mirá, vamos al cine, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Resulta que el varón venía en el tiempo acordado y no había hora. Entonces, normalmente las fiestas, la mayoría de las fiestas eran nocturnas en el pueblo de Israel. Y cuando llegaba el novio, se avisaba que ahí llega el novio, se le daba aviso a la novia, y el que estaba listo, iba a la fiesta porque el novio venía a buscar a la esposa, iba a toda la ceremonia y toda la gente detrás, con alegría, con gozo. El que estaba preparado, estaba preparado. De ahí las vírgenes prudentes e insensatas. Resulta que había 5 vírgenes insensatas que no tenían guardado del aceite, y resulta que había las prudentes. Cuando llegó el novio se dio el aviso y solamente las prudentes fueron a las fiestas, a las bodas, ¿sí? Y las insensatas se quedaron afuera. De ahí se toma lo del tema de las vírgenes prudentes, cómo se daba el casamiento antes. Y es más, si se hallaba en ese tiempo que ese compromiso que habían hecho y esa mujer se comprobaba de que o estaba embarazada o algo, se declaraba ante los ancianos y había una exhortación muy fuerte, donde el varón rompía el compromiso por causa de que no llegó a completarse por esta situación. Fíjense que dice en Mateos 1:18, dice: el nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada María su madre con Joseph, antes de que se juntase se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, no quería decir públicamente, porque no era, se citaba a los ancianos y al pueblo y se decía: esta mujer es adúltera. Dice, como no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Joseph, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Sí? No me habla de noviazgo y de salidas, de esto o lo otro. Habla un tiempo, pero es un compromiso. El noviazgo es prácticamente un casamiento y después ya vienen las bodas. O sea, no es así nomás. No es que dice: ¿sabes qué? Me pongo de novio. No. El de novio o anda de novia, que lo toman muy liberal en el mundo, no tienen alianza, no tienen un compromiso, no tienen un acuerdo. Hoy salen primero y si todo sale bien y ven si se comprometen o no. Y aún los creyentes es: primero intenta, si ve que sale bien, recién ahí se informa al papá, al pastor, a la congregación, y se olvidan lo más importante: Dios. Primero es Yahvé, sobre todas las cosas. El día que te empeces a independizar de Dios, tenés todo perdido. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin Él. Porque necesitamos de Él, necesitamos de su presencia. Por eso hablo de la diferencia entre una persona que ora a Dios
La diferencia es que uno que no ora a Dios. Ninguno se va a poner a orar y decir: Padre eterno, si esta persona no es para mí, te pido que me ayudes. No, va a orar y decir: Padre eterno, resérvame a esta persona, te pido por esto, te pido por esta vida, te pido para que sea... No pide la voluntad del Padre. Si es tu voluntad, Padre eterno, ayúdame. Resulta que para que Dios pueda unir, primero los tiene que preparar, cortar maldiciones, cortar ataduras. Y eso da para otro programa más. No quiero extenderme más, no quiero que sea tan pesado. Sé que puse muy pocas propagandas, muy pocos espacios de escuchar una alabanza. Pero, y sé que en su mayoría estuve hablando, pero es necesario. Y esto da para un tiempo más, no es que es algo así sencillo. Hablamos del tema de los piropos, hablamos del tema del noviazgo del mundo, el noviazgo del creyente y el bíblico, el que corresponde. Noviazgo, que me dice la palabra, es casamiento, es compromiso. No es jugar, ¿sabes qué? No me gusta. Y hoy estoy con una persona y después con otra. No es así las cosas de Yahvé. Al final estamos ensuciando las cosas de Yahvé. No estamos nosotros adaptándonos a la palabra de Dios. Estamos adaptando la palabra de Dios a nuestra conveniencia, dejando la ley de lado en beneficio propio. Diciendo: Padre eterno, te pido por esta persona. No piden si es la voluntad. Y después los problemas. Padre eterno, no aguanto más. Vivo peleando, vivo discutiendo, vivo en esto, vivo lo otro. Todo tiene una preparación. Todo tiene una preparación. Resulta que para formar un matrimonio, Dios, para hacer un carácter, una unidad en el matrimonio, tiene que tratar con el carácter, tiene que tratar con las emociones, tiene que tratar con lo espiritual, tiene que cortar maldiciones hereditarias, tiene que cortar para que la descendencia no siga viviendo de lo mismo. ¿Y cómo puede ser? Resulta que una vez se hizo un estudio de la descendencia de un pastor, de un creyente de Dios, y la descendencia de un delincuente. ¿Qué salieron del pastor? Profesionales, pastores, abogados, presidentes, algún que otro descarriado, pero una niña perfecta. Hay una herencia. Pero del ladrón salieron asaltabancos, violadores y toda una descendencia. Cuando hay un pecado, una mala decisión, no, yo con mi vida, ¿sabes qué? Con mi vida hago lo que quiero. Saben que muchas veces yo cuando comparto o estoy enseñando, también soy instructor en temas de tránsito. Cuando comparto no digo es un accidente, digo es un incidente. Porque si se puede evitar, no es un accidente, no es algo casual, no es algo que no tenía intención. Muchas de las cosas se pueden evitar. Y resulta que se le da un aviso y bueno, una mala decisión de esa persona termina afectando a otra, a muchas quizás personas. No, yo con mi vida hago lo que quiero. Y vos lo que haces con tu vida, no solamente terminás perjudicándote vos, sino perjudicás una mala decisión tuya. Y fíjense lo que es una mala decisión. Una decisión apresurada. Dios, cuando llama a Abraham que salga de su tierra, de su parentela, la tierra que él le mostrará, después le da la promesa de un hijo, de hijos, que si le da la promesa que si pudieran contar la arena del mar y las estrellas de los cielos, también iban a poder contar su descendencia. Resulta que pasaron muchos años. Dijo, es como que entre Abraham y Sara dice, no llega, somos avanzados en edad, somos grandes ya, y ¿quién va a heredar todo esto? Vamos a tener hijos. Resulta que pasaron como 14 años
Es que Elohim lo sacó y transformó su nombre. Ya no era Abraham, era Abraham. No era Sarai, ya era Sara. Y transformó sus nombres, transformó sus vidas. Pero una pequeña falla, una decisión apresurada, porque Dios lo estaba formando para poder tener esa descendencia y que sea bendita, resulta que una mala decisión, una decisión apresurada, dice: no, este hijo no viene, yo no puedo tener hijos, te doy a mi sirvienta, a la que me ayuda, tomala por esposa, y el hijo que de ella va a ser hijo mío. Resulta que esa mala decisión apresurada, tienen un hijo, que de ese hijo termina saliendo reyes, que hoy es el conflicto que vemos entre Israel y Palestina y los árabes. Todo lo que rodea y el conflicto de Israel y los árabes que se vive por años. Una mala decisión hasta el día de hoy lo vienen padeciendo. No es que Elohim no le iba a dar la descendencia. Se apresuró. No fue en los tiempos de Dios, fue en sus tiempos. Y una mala decisión le costó, ¿qué? Pagarla por generaciones. ¿Sí? Una mala decisión tuya no es que solamente te afecta a vos, va a afectar a tu descendencia. Resulta que, fíjense que muchas veces la historia se repite. Y si vos vivís en concubinato y no te pones en acuerdo en las cosas de Dios, no te ordenás, tus hijos van a repetir esa misma situación hasta que vos cortes con ese pecado. ¿Se entendió? Es algo que no solamente te afecta a vos, afecta a todos. Todo lo que te rodea lastima. Entonces, prestar atención a esto, encomendarnos a Dios y dejar que nuestras emociones tomen control y dominio de Dios, que Dios la forme como Él cree que es conveniente para que podamos tomar la decisión correcta, y cuando Dios ponga a esa persona al lado podamos ser una en el Padre. Amén. Vamos a orar, hermana Diana. Amén. Padre eterno, venimos ante ti por medio de tu Hijo amado Yeshua para pedirte perdón por nuestros pecados. Si hay algo que hemos dicho mal o hemos hecho, te pedimos perdón, Padre eterno. Te pedimos que tú seas dirigiendo nuestras vidas y no seamos sabios en nuestra propia opinión diciendo: Padre eterno, esto me gusta, esto no me gusta. No me gusta, Padre eterno, que no me guste lo que me hace daño, lo que te desagrada a ti, porque lo que te desagrada a ti me termina haciendo daño a mí. No me guste, Padre eterno, esas cosas. Me guste lo que agrada a ti, porque lo que a ti te agrada me hace bien a mí. Te pido, Padre eterno, que cortes toda atadura sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Padre eterno, entregamos nuestro corazón y nuestras emociones para que tú tomes control y dominio, y no, Padre eterno, que esté fluctuando y atacadas por el enemigo, sino, Padre eterno, en tus preciosas manos, Padre eterno. Que tú nos guíes, que tú nos des la dirección, que todo lo que hayamos aprendido quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudes a ponerlo por obra. Te damos toda rabá por todo, Padre eterno. Bendice cada oyente, bendice cada corazón, Padre eterno. Y te pido que tú estés haciendo la obra, porque tú eres el que dirige, tú eres el que enseña, tú eres el que habla. Enséñanos, Padre eterno, porque necesitamos aprender, porque necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu dirección. No quiero ir por donde yo creo que es conveniente, quiero ir y hacer tu voluntad, Padre eterno, por donde tú dices que tengo que ir. En tus manos depositamos todo, Padre eterno. Pide misericordia por este país, por las almas, Padre eterno. Pide misericordia por Israel, Padre eterno. Y te pedimos, Padre eterno, por aún esos judíos que no han recibido a tu Hijo amado Yeshua, para que sea quitado el velo de sus ojos y sean completados en ti, Padre eterno. Te damos toda rabá por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, agradecerles al Padre eterno por haber compartido de su palabra, por haber orado juntos
Amén. Y que orando para que el próximo programa podamos tratar estos temas como qué pasa cuando ya el error se cometió, qué hay que hacer, porque Elohim ama al pecador, lo que no ama es el pecado, para que Dios direccione esa vida. Dios no te está condenando, sino quiere librarte de esa atadura, ¿sí? Entonces, no es que nosotros estamos diciendo, nosotros no somos polvo y ceniza. El que hace y el que deshace es el Padre Eterno. Entonces, todo lo que hayamos dicho, llévenlo a la oración, hermanos. Es necesario que aprendamos a buscar de Él con todo nuestro corazón y preguntarle, ¿es así como dice mi hermano Franco? ¿Es así, Padre Eterno, que el noviazgo que yo conozco, no es el que te agrada a ti? Pregunten y Elohim va a responder. Clama a mí y yo responderé, dice su palabra. Clama a mí y yo responderé. Así que, hermanos, orando para que en el próximo programa podamos tocar estos temas, y para que orar también para que haya libertad en las mentes y en los corazones para poder recibir su palabra, para que no pongamos el pero y no saltemos a la defensiva, sino podamos seguir lo que el Padre quiere y no lo que nosotros queremos, no nuestra voluntad, no lo que nosotros entendemos, sino porque dice su palabra, mis caminos no son vuestros caminos, amén, y mis pensamientos son vuestros pensamientos. Son cosas que tenemos que ir aprendiendo y entendiendo. Así que paz y bendiciones, una buena semana, hermanos, y